Un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a Dios sabe lo que hace, nuestro programa, un episodio más de nuestro programa. Yo soy José Martínez Aparicio y estoy feliz de estar con ustedes. Para mí es un honor poder transmitir este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación para todos ustedes. Siempre con una temática diferente para que reflexionemos. Esperemos que hoy Dios dé respuesta a muchas de las cosas que tú estás viviendo, a muchas de las cosas que puedes estar experimentando en tu vida. Quizás hoy Dios tiene una respuesta para ti. El tema de hoy es calma mi tormenta. Y es un tema muy bonito, porque nos dice el Evangelio en el libro de Marcos, que aquel día, en el atardecer, Jesús estaba con sus discípulos y les dijo, vamos a la otra orilla. Dice el texto que dejaron a la gente y se lo llevaron en la barca como estaba. Otras barcas acompañaban. Y mientras que ellos iban en la barca, se levantó una fuerte tempestad. Y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. La barca se estaba llenando de agua. Nos dice el Evangelio que Jesús estaba en la popa, pero Jesús estaba dormido en un cabezal, en el cabezal. Dice el texto que lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó el viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó, dice la palabra, y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar. Y es que estamos ante una situación preciosa. Y estos discípulos tenían algo particular. Se montaron en la barca. Oye, dice que al atardecer, dijo Jesús. Y quiere decir que pasó el atardecer. El atardecer, cuando uno ve un atardecer, está casi 6 de la tarde, casi 7 de la noche, más o menos. O sea, quiere decir que después del atardecer ya estaba como oscureciendo también. Y dice que los discípulos iban en una barca, ¿no? Y dice que en medio de ese trayecto, de ese camino de orilla a orilla, se levantó una fuerte tormenta. Yo quiero que usted se ponga a pensar o imaginar por un momento la angustia que podían sentir los discípulos de Jesús en ese momento. Porque tenían ciertas cosas en contra, ¿no? Estaban ya casi al anochecer. Estaba todo oscuro. Segundo, había una fuerte tormenta. Es decir, habían vientos fuertes que golpeaban la barca. Las olas eran tan fuertes que se metían dentro de la barca. Quiere decir que la barca se estaba hundiendo. Tenían tantas cosas en contra los discípulos. Y otra más. Jesús estaba dormido.
estaban llenos de miedo, llenos de pavor, el agua que se metía a tope, golpeándolos, y ellos desesperados hicieron algo. En medio de su desespero, en medio de su miedo, llamaron a Jesús. Oiga, sí, llamaron a Jesús. Y lo hacen con una pregunta. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Dice el texto que Jesús se puso en pie. Increpó al viento y bajo 2 órdenes, el viento cesa y viene una gran calma. Esas 2 órdenes fueron silencio y enmudece. Y eso hizo que viniera una gran calma. Usted y yo hemos experimentado tormentas también. Quizás no tormentas, o de pronto sí, tormentas físicas, donde nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo. De pronto usted está atravesando una tormenta esta noche, o en este día, o cuando escuche este programa. Usted puede que esté experimentando una tormenta fuerte. Y parece que todo en la tormenta estuviera en su contra. Parece que todas las circunstancias estuvieran en su contra. Oiga, está oscuro, los vientos cada vez son más fuertes, Jesús dormido. Y de pronto no sabe uno hacia dónde coger, no sabe uno hacia dónde ir. Porque, oiga, no es lo mismo que uno esté en una tormenta en su casa, que esté resguardado, pero imagínese una tormenta en el mar. Lo que hay es agua. Y si usted no sabe nadar, imagínese lo más duro que sea. Por eso los discípulos se llenaron de temor. Y pensemos que de pronto usted y yo estamos experimentando una tormenta en la vida, donde estemos experimentando la tormenta de la enfermedad, la tormenta de la separación, la tormenta de una enfermedad grave, la tormenta de una crisis existencial, una crisis matrimonial, una crisis económica, no sé. Y parece que esos momentos, parece que todo estuviera en contra. Y los discípulos llaman a Jesús, porque en ese momento uno se acuerda de Dios. Mire, hasta el que es el más ateo del mundo, y ay, Dios mío, ayúdame. Cuando entra una situación difícil, parece que lo que uno primero hiciera fuera llamar a Dios. Pero hay algo allí característico de los discípulos, y es que ellos reniegan contra Dios. El llamado que le hacen a Jesús, Él lo llama y le dice, maestro, le dan un reproche. ¿No te da miedo que perezcamos? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios y podemos acercarnos en medio de nuestra tormenta, en medio de reproches, en medio de echarle la culpa a Dios por lo que estamos viviendo? Y eso es lo que tendemos a hacer. El camino está en llamar a Dios en medio de la tormenta. El camino está en poder decirle, ven Señor y calma mi tormenta. Pero los discípulos comenzaron a reprochar. Y me recuerda a una escena del Antiguo Testamento donde el Señor ya había sacado junto con Moisés el pueblo de Egipto y el pueblo comenzó a hacer ¿qué? A renegar. ¿Para qué nos sacaste de acá si ahora nos quieres ver morir en el desierto? Y cuando tenemos tormentas en la vida, a veces lo que nos queda, a veces es renegar contra Dios sin saber o de pronto tener la calma y la certeza de que Dios puede sacarnos de la tormenta, que Él es el único que nos puede levantar en medio de la tormenta y sacarnos adelante. De pronto Dios está en silencio en medio de tu tormenta. De pronto usted está clamando, de pronto usted está desesperado. De pronto usted siente que no le escuchan. Pero ahí en medio de la tormenta está Jesús. Está en silencio, pero Él está. Oiga, por ahí escuchaba que
Jesús no se levantaba a pesar de la tormenta fuerte. Mire, yo escucho el viento y escucho la fuerza del viento y uno se levanta enseguida. Seguramente Jesús, o dos cosas. O Jesús tenía el sueño pesado, por eso no se levantaba. Estaba muy cansado Jesús que no se levantó. O segundo, Jesús confía plenamente en el Padre, que sabe a pesar de que esté viviendo todo eso, Él sabe que al final Él tiene el poder y la autoridad para decirle al viento, a tu tormenta, que pare y enmudezca. Porque el Señor da dos órdenes. Y quiere decir que Dios tiene poder para calmar nuestras tormentas. Jesús le da una orden al mar. Jesús le da una orden al viento y ésta obedece la palabra de Dios. Y miren, el principio, por la palabra de Dios se creaban todas las cosas. Y dijo Dios que se hiciera la luz y se hizo la luz, que se hicieran los mares y se hizo los mares. Quiere decir que la naturaleza escucha la voz de Dios. Y la naturaleza solamente le hace caso a la voz de Dios. O sea, quiere decir que Jesús es Dios. Porque cuando Jesús le dice al viento, le dice al mar, calla y enmudece, le hace caso. O sea, quiere decir que no hay dificultad, que no hay problema, que no hay situación, que no le haga caso a la palabra de Dios. Que Dios tiene la autoridad y el poder para calmar esa tormenta que tú puedes estar atravesando en este tiempo. Sí, está la desesperanza, está el miedo cuando las olas golpean la barca, cuando llega el recibo y no hay con qué pagarlo y tú ves que todavía lejos está tu pago o de pronto no tienes trabajo o de pronto viene la enfermedad, abren el diagnóstico y dicen no hay nada que hacer. O te llevan a la operación y dicen, bueno, no podemos hacer más nada de aquí porque si operamos se muere la persona. Pero al final, quien tiene poder y autoridad sobre tu tormenta es Dios. Su palabra tiene el poder para darte calma, para dar calma en medio de la tormenta. Yo quiero que usted pueda decir esta noche, en este día, o cuando escuche este programa, tú tienes poder para calmar mi tormenta. Tú tienes poder para calmar mi tormenta. Dios es poderoso. Oiga, escúcheme esto. Dios es poderoso. Porque cualquier tormenta, cualquier dificultad, Dios la puede detener. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué a veces no creemos que Dios puede romper, que Dios puede detener la tormenta que está golpeando nuestra barca? ¿Sabe por qué? Porque por eso mismo que Jesús reclama a sus discípulos, nos falta fe. Tenemos miedo. Tenemos miedo. Nos falta fe para poder decirle, Jesús, levántate, y no renegarle, sino decirle, ahora levántate y ayúdame a vencer mi tormenta. Levántame, Dios, levántate, Dios, y trae la calma que necesito. Levántate, Dios, porque no hay tormenta más grande que tú. Mire, los discípulos estaban llenos de miedo y Jesús estaba ahí tranquilo. De pronto usted está afanado,
está angustiado, está angustiada, pero la última palabra la tiene el Señor. Hoy te doy permiso, Señor, para que entres a mi barca y detengas mi tormenta. Que necesito más fe, menos miedos. Hoy te doy permiso para que entres a la barca de mi vida y actúes con poder. Haz tu obra, Señor. Estoy angustiada, detén mi tormenta. No le reniegues a Dios, porque Él sabe lo que hace. Dile, levántate, oh Dios. Levántate, Dios. La palabra poderosa de Dios. La palabra creadora. La palabra que hace nuevas todas las cosas. Que hace que sobrevenga una gran calma. Es una persona y es Jesús. ¿En quién está poniendo usted su esperanza? ¿En quién está poniendo su fe en medio de la tormenta? Mire, hay gente que pone su fe y su esperanza en otras personas. Hay gente que se va al brujo o la bruja para que le ayude a saber su futuro. Y esto lo que va a hacer es que la tormenta se agudice más. Que Dios hoy te dé fe. Porque esta palabra que nos revela la identidad de Jesús nos hace más bien asumir la fe. Y la fe implica tener una gran confianza en Dios. Como la que muestra Jesús, que duerme tranquilo. Jesús duerme tranquilo durante la tormenta. Mire, quiere que le diga algo y con esto quiera cerrar. Mientras que usted esté con Jesús, nada malo le va a pasar. Mientras que usted esté con Jesús, nada malo le puede pasar. Escuche esto. Mientras usted esté con Jesús, nada malo le puede pasar. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Levántate, Dios, esta noche. Levántate esta noche, Dios. Levántate esta noche. Yo sé que habrán tormentas, pero tú me levantarás. Sé que habrán tormentas en la vida y que seguirán tocando tormentas, pero tú me levantarás, Señor. Ahora que te siento en silencio, ahora que te entrego esta larga tempestad, entrégale tu tempestad a Dios. Ahora que comprendo que siempre has estado aquí, cerca, muy cerca de mi vida, sé que has llorado junto a mí. Mientras Jesús esté en tu barca, nada malo te puede pasar. Y veo una estrella. Ahora que mis lágrimas las has secado ya. Ahora que de nuevo puedo ver el sol brillar. Cerca, muy cerca de mi lado. Siempre has estado junto a mí. Siempre has estado junto a mí. Ahora que te siento tan cerca.
Ahora que te siento tan de cerca, Señor. Ahora que veo esta realidad. Y saber que habrán tormentas. Entender que siempre Habrá tormentas. Pero me levantarás.